¿No viste que compartí el otro día eh, que la AJA trabaja para la American Export, para la industria del huevo? Vi algo en una historia, vi más que todo el que hablaste sobre virus en tu historia, ¿no? No, no, pero esto es de hace tiempo ya. Subió alguien una historia. A ver, espera que lo voy a buscar. Ay, Yo sí recuerdo que había subido un post sobre aquello, el American Eagle, que pero es sabe que lo no me malo acuerdo que es. ahora. No me acuerdo ahora. eh, Coño. A ver si le doy aquí. Guardadas. Configuración, perfil. No. Pero tengo que mirarlo en el móvil porque en el ordenador no sé mirarlo. Un segundito. Aquí, archivo. O sea, tú me estás preguntando el por qué. Que a mí el por qué, la verdad, me importa tres carajos, pero bueno. A ver. Ah, aquí. A ver, ¿había alguien por ahí en la sala de espera? ¿No? Sí, me parece que yo lo puedo aceptar. Ah, vale. Vale. eh, bueno, por compartir un par de ellos, ¿no? Pero. Es que esto yo me parto de risa, tío, con estas cosas. A ver, voy a compartir pantalla. Ok. Bueno, aquí veis la propia página del American Heart Association, eh, que trabaja directamente con la American Sport. Eh, o sea, no lo ocultan, ¿no? Ellos en su propia página lo dicen. Pero es que luego, aparte, además, también trabajan, uno de sus patrocinadores es Egglands Best, que ya es una marca de huevos, vamos, de producción de huevos, o como se llama esto, que lleva años ya trabajando con la American Association. O sea, vamos, básicamente eh, eh, lo que ellos quieren. Así. Eso no sabía. Creo que nadie sabía. Bueno, yo no sabía eso. Esta puede ser una explicación. Si es una explicación o no, no lo es, no lo sé. Son elucubraciones, pero hombre, que trabajen para industrias del huevo, pues hombre, puede ser el que paga manda, ¿no? Como dice el otro. Ujú, ujú. Pero bueno, a mí me parece bastante irrelevante, la verdad. Sí, sí, sí lo es. Lo que pasa es que hacía tantos estudios a favor de lácteos, huevos, de carnes. Se me hace extraño y lo peor es esos estudios, ¿no? O sea,
¿por qué diseña estudios de esa forma? O sea, ¿por qué no agarra a todos? Y agarra los que justamente tienen algún problema metodológico. Eso era más que todo la pregunta. Pero ¿por qué? A mí la verdad me es indiferente. A mí, mientras sean transparentes, los informes de la AFA son muy buenos. Son muy buenos en el sentido de que son transparentes y tú puedes leer y decidir. Como por ejemplo hizo el Instituto de Medicina, que se cagó hasta en sus muertos, ¿no? Y dijeron, a ver, ¿qué es esto? ¿Sabes? Y lo cambiaron todo. Pues ya está. Si no hubieran sido transparentes, pues nos quedaríamos con las dudas de todo, de dónde sale todo, ¿no? Pero como son transparentes, pues nosotros tenemos dos ojos para leer y ver lo que han hecho. Y muchas horas de estudio para comprender cuál es la metodología apropiada, cuáles son los estudios apropiados. Entonces, a partir de ahí, pues con conseguir engañar a los consumidores que no tienen ni el tiempo, ni la formación, ni nada para entenderlo, pues a ellos ya les vale. Esto es un mundo de negocio, tío. O sea, el negocio es lo que manda, ¿no? No hay más. Así funciona el mundo. Sí, bueno, sí, es verdad. Bueno, no sé si Gabriel, ¿quieres comentar algo sobre la AJA? Bueno, ¿se me escucha bien? Sí. Ya, realmente no específicamente sobre la AJA, pero esto se dice que... Yo te escucho bajito. ¿se me escucha? ¿No se me escucha bien? Ahora sí, ahora mejor. Si hablas un poquitito más. Ya. Sí, sí, sí. Mucho se dice sé que este es un argumento de verosimilitud biológica, pero se habla mucho de que el colesterol HDL tiene la capacidad de remover el LDL en gran parte, ¿no? Entonces quería saber hasta qué punto, si hay estudios eh, que te demuestren hasta qué punto el HDL tiene una función, hasta qué punto la función del HDL puede remover el LDL, ¿no? Hasta qué punto llega, ¿no? Hasta un punto fisiológico, o sea, remueve el LDL solo fisiológico o puede removerlo aún más y en qué proporción, ¿no? Hombre, verosimilitud biológica hay. Lo que pasa que es que a día de hoy está increíblemente claro y cristalino que la concentración de HDL es indiferente para el riesgo cardiovascular. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que tenerlo más alto no supone menor riesgo cardiovascular. Además es que es clarísimo a día de hoy. Es que hay con varios, con alimentos, con 3 tipos de medicamentos distintos, con todo tipo de intervenciones, aumentar el HDL no significó menor riesgo de enfermedad cardiovascular, ataque cardíaco, mortalidad por enfermedad cardiovascular, ningún endpoint duro o importante. Y en algunos casos todo lo contrario, como por ejemplo el de Torcetrapib, que Pfizer tiró $1.000 millones a la basura porque en la fase 3 el Torcetrapib, que su única función era aumentar el HDL, aumentó la mortalidad. O sea que en muchísimos casos aumentar la concentración de HDL aumenta el riesgo cardiovascular. Lo que pasa es que el HDL es tremendamente complejo, el LDL no tanto, y el LDL se lleva estudiando mucho más tiempo. Entonces el LDL se comprende mejor y hay 4 subclases, digamos. Del HL hay más de 200 subclases. Entonces, y tenerlo el más colesterol bajo, cristalino, eso es colesterol purificado. Es colesterol aislado de cualquier otro alimento, de los alimentos. y tener el HDL, sí, tenerlo más bajo significaría un mayor riesgo cardiovascular. No. O sea, tenerlo más bajo de lo normal. Depende de lo normal, o sea, ¿qué es lo normal? Claro. Lo normal es lo que hay en la población. Tendrías que definirme primero qué es lo normal. Y lo segundo, 40 miligramos por decilitro. Tu pregunta es causal. O sea, tú me estás haciendo una pregunta causal. Yo necesitaría encontrar un estudio donde disminuir el HDL aumenta el riesgo cardiovascular
o aumentar el HDL disminuye el riesgo cardiovascular. Y eso no existe. Nosotros no tenemos una prueba, ninguna prueba. De hecho, yo tengo un vídeo sobre el tema. Todo lo contrario, fue un fiasco tremendo porque se pensaba que el HDL iba a ser la respuesta a todo. O sea, la concentración, no el HDL. El HDL es otra cosa distinta. La concentración como marcador. Eso es lo que nosotros hablamos en ciencias de la salud, ¿vale? Cuando hablamos de causalidad. La concentración de HDL como marcador del colesterol que va dentro de las HDL, que se supone que se correlaciona con el número de lipoproteínas HDL, no tiene ninguna relevancia en el riesgo cardiovascular. De hecho, en algunos estudios se vio que aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular y mortalidad. Por lo tanto, pues, blanco y en botella, ¿no? Hoy ya hablaba con una de las personas que está aquí, el ejemplo muy claro, el ejemplo que podemos poner en este caso es el del número de helados que se comen y el número de ahogamientos en playas. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, pero creo que se entiende muy bien. Yo puedo, según el número de helados que consuma una población en un momento determinado, yo puedo predecir el número de ahogamientos que hay en las playas. Es decir, ¿cómo se traduce eso al lenguaje científico? Hay una asociación entre el número de helados que se comen en una población y el número de ahogamientos que hay en playas. Nosotros tenemos una asociación, es decir, también se ve en los estudios observacionales, en las asociaciones, que mayor nivel de HDL se asocia a menor riesgo cardiovascular. Estamos viendo lo mismo, estamos observando y vemos qué pasa a las personas que tienen un mayor HDL, pues que tienen menor riesgo cardiovascular que las que tienen menor HDL. Perfecto, ya estamos en el mismo punto que estamos con los helados y los ahogamientos. Es decir, yo sé que en una población se comen más helados, sé que hay más ahogamientos en las playas, ¿vale? En ambos casos tengo una asociación, con el HDL tengo una asociación inversa y con los helados tengo una asociación positiva. O sea, negativa y positiva, ¿vale? Ahora, yo me tengo que hacer la pregunta. Sabemos que hay una asociación, sabemos que hay una correlación. Correlación y asociación es lo mismo. Correlación es el término matemático para asociación, ¿vale? Y la correlación se puede medir y calcular. Ahora, vamos a la pregunta de la causalidad. ¿Causa mayor nivel de HDL menor riesgo cardiovascular? Y vamos a la otra pregunta con los helados y tal. ¿Causan el consumo de helados ahogamientos en playas? Esas preguntas se responden de una manera muy distinta, porque yo lo que quiero hacer aquí es establecer causalidad. Y nosotros podríamos resumir la causalidad como, es decir, conocemos que hay causalidad cuando somos capaces de predecir el resultado de una intervención. Entonces yo voy a hacer una intervención en ambos casos, ¿vale? Voy a intervenir en el número de helados que se comen. Por ejemplo, veo que cuando la población come pocos helados, si yo le doy más helados, no aumentan los ahogamientos en playas. Cuando la población come muchos helados, si yo quito el número de helados, presumiblemente no disminuye el número de ahogamientos en playas. Es decir, yo estoy interviniendo en el número de helados, pero eso no tiene ninguna consecuencia en el número de ahogamientos en playas. ¿Por qué? Porque nosotros cuando vemos una asociación hay 5 posibilidades que para no liarnos las explicaré después, ¿vale? Pero en este caso lo más probable es que hay un factor C. Hay otro factor que se llama factor de confusión que causa que se coma helados y que causa también ahogamientos en piscinas, que en este caso sería, por ejemplo, el calor. El calor causa que la gente coma más helados y que la gente se vaya más en las playas. Por lo tanto, es normal que si C causa A y B, hay una correlación entre A y B. Eso se llama un factor de confusión. Vale, pues ahora vamos, esto lo entendemos, ¿no? Pues ahora vamos al HDL. Nosotros sabemos que hay una asociación inversa entre el nivel de HDL, bueno, que tampoco es inversa, es en forma de U. Bueno, vamos a asumir que es inversa. Hay una asociación inversa entre el HDL y la enfermedad cardiovascular. Entonces yo digo, coño, pues voy a coger a un número de personas X suficiente
y voy a aumentar su HDL a través de fármacos o de suplementos como la niacina o lo que sea. Y quiero ver qué pasa con el riesgo. Es decir, quiero ver si aumenta o disminuye el riesgo. En teoría debería disminuir, ¿no? Si el HDL causa menos riesgo. Pues no. Nosotros, al intervenir, al manipular el HDL dentro de las personas, no disminuye su riesgo de enfermedad cardiovascular. Por lo tanto, vemos que la relación, igual que los helados y los ahogamientos, no es causal. Puede haber otros factores de confusión. Por ejemplo, en el HDL hay dos factores de confusión clarísimos, que son la práctica de ejercicio físico o el tabaquismo. Se sabe que dejar de fumar aumenta los niveles de HDL. Es decir, un individuo que fuma, o la mayoría de individuos en promedio, cuando dejan de fumar, su nivel de HDL aumenta. Y cuando los individuos hacen ejercicio, su nivel de HDL aumenta también. Por lo tanto, hay posibles factores de confusión, muchos, de hecho, que pueden... Bueno, de hecho, pongo dos ejemplos, pero son absolutamente desconocidos, ¿no? O sea, yo no los conozco, quiero decir. Puede haber muchos más. La cuestión es que al intervenir, no. Por lo tanto, no podemos hablar de una relación causal. A día de hoy, la evidencia es totalmente indiscutible en ese aspecto. Sí, Gonzalo, buen ejemplo ese de los helados, ese sería, bueno, así como dijiste que sale el sol y de repente eso bueno, no sé, invita a bañarse, ese sería el colisionador, ¿no? Un No, tercer... es un factor de confusión. Colisionador sería si comer helados claro, cosa que no puede ser, ¿no? Colisionador es cuando las flechas van al revés. Sí. Las flechas en un factor de confusión van hacia abajo. Es decir, mira, voy a poner el pen. Vale, nosotros tenemos A y B. Nosotros sabemos que A se asocia con B. Es decir, por ejemplo, pues el HDL se asocia con menor riesgo de enfermedad cardiovascular o el número de helados se asocia con el número de ahogamientos en playas. Hasta aquí bien, ¿no? Nosotros hemos encontrado, simplemente observando, de una forma observacional, hemos encontrado que las personas que tienen mayor HDL tienen menos riesgo cardiovascular. Hasta aquí estamos de acuerdo, lo entendemos, ¿no? Vale. Entonces, aquí, cuando nosotros observamos una asociación entre A y B, hay 5 posibles explicaciones para esa asociación. 1. Bueno, voy a ponerlo en verde. 1. A. ¿No? Es decir, si A causa B, es normal que se encuentre una correlación. Si el HDL causa menor riesgo de enfermedad cardiovascular, lo lógico es que al observar personas con mayor HDL, observemos menor riesgo cardiovascular, ¿no? Es lo lógico. Bien. 2. Que B causa A. Si B causa A, esto es lo que llamamos causalidad inversa, entonces también es lógico que veamos una correlación porque es exactamente lo mismo. O sea, si tú cambias de sitio la variable dependiente y la variable independiente, aunque una la pongas en el eje X y otra en el eje Y, aunque las cambies, vamos a ver una asociación igual. Puede ser positiva, negativa, cambiar lo que sea, pero vas a ver una asociación, ¿no? Entonces, esta es otra posible explicación. Tercera explicación. Que un factor C
cause A y cause B. A ver, que alguien escribió aquí. En la causalidad inversa no se sabe en sí qué afecta a qué. Pues la causalidad inversa, en la causalidad inversa se sabe que B causa, que B afecta a, es decir, B sería la variable independiente y A sería B sería la variable independiente, eso sí, es lo que acabo de decir, joder. B sería la variable independiente y A sería la variable dependiente. B causa A. La tercera posibilidad es que C cause A y cause B. Este era el ejemplo, esto es lo que llamamos confusión. Es decir, hay un tercer factor y en un diagrama causal pues se vería tal que así. O sea, hay más maneras de representarlo, pero la más sencilla de entender puede ser esta. Es decir, C causa A y C causa B. Por ejemplo, pues el ejemplo de en el HDL, el deporte, el ejercicio físico, por ejemplo. El deporte sería C y C causa mayores niveles de HDL y C causa menos riesgo de mortalidad por sí mismo. Hacer ejercicio físico, o sea, de enfermedad cardiovascular, es protector, ¿no? Contra la enfermedad cardiovascular lo tenemos bastante claro, ¿no? O bueno, o no, pero puede ser, ¿no? Puede ser un factor C. O el tabaquismo, dejar de fumar, no fumar, en promedio significa mayores niveles de HDL y no fumar también significa menor riesgo de enfermedad cardiovascular comparado con fumar. Entonces, C es un factor de confusión. Otra posible explicación, la cuarta, es que C sea causado por A y por B. En este caso, esto es lo que llamamos el sesgo del colisionador. Y aquí, bueno, aquí faltaría por decir que el análisis se restrinja a C. Aquí las flechas van en sentido contrario. Este sería el sesgo del colisionador. C sería un colisionador. A causaría C y B causaría C también. Esta es la paradoja de la obesidad, que es, o la paradoja de las estatinas, bueno, no me acuerdo. Lo tenéis explicado, no me acuerdo qué ejemplo, por no liaros. Lo tenéis explicado ahí en Patreon. ¿Vale? Este es un factor cuando nosotros restringimos el... sí, que parecía que las estatinas se asociaban al peso, ¿no? Al peso de la persona. Y el análisis restringía a personas diabéticas. Entonces, tanto las estatinas causaban mayor riesgo de diabetes como... Bueno, no, era al revés, no lo sé, no me acuerdo cómo era. Restringir el análisis a esto, podéis mirar el ejemplo, ¿vale? Restringir el análisis a personas del tipo C abriría un camino que se llama para que A se asocie con B. Y la quinta posibilidad es... ¿vale? Por ejemplo, hay una página... Factor de confusión son los factores externos. El factor de confusión es cualquier factor que cause A y cause B. O se asocie con A y se asocie con B. Eso es un factor de confusión. Y en quinto lugar, la casualidad. Por ejemplo, hay una página de correlaciones absurdas o algo así, no sé si está en inglés, no lo sé, pero yo voy a hablar de ella. Si buscas correlaciones absurdas en Google te va a salir, ¿no? Y hay una correlación que era algo así como el número de películas que saca Nicolas Cage y el número de divorcios. Y se veía que a mayor número de películas que sacaba Nicolas Cage, mayor era el número de divorcios, ¿no? En la población. Pues eso, evidentemente, suponemos por casualidad, ¿no?
Pues esto es, yo, o sea, yo sí veo que A se asocia con B, yo me tengo que plantear todas estas posibilidades. Para eso tenemos los criterios de Bradford Hill, los ensayos clínicos aleatorizados, para pues pensar por nosotros mismos. En el caso del tabaco no tenemos ensayos clínicos aleatorizados. Aún así, podemos establecer que fumar causa cáncer de pulmón. Y no me acuerdo por qué había empezado a explicar esto, pero bueno, esto es algo que tenemos que manejar como el Padre Nuestro, ¿no? O mejor. Sí. Sí, Gonzalo, entonces, por ejemplo, Gabriel al final estaba preguntando, ok, sabemos claramente de que aumentar el HDL no beneficia en nada. De la misma forma, ¿has encontrado o has visto literatura de lo contrario, de reducir el HDL se asocia a eventos cardiovasculares? Se tendría que ver toda la evidencia completa, ¿no es así? Sí, pero probablemente se deba también a cómo se disminuye el HDL, porque por ejemplo en el estudio CHIP se disminuía el HDL, pero es que claro, las personas pasaban a comer 100% vegetal. Entonces ahí el HDL, es normal que disminuyan los eventos cardiovasculares, lógicamente. Si cambias animales por vegetales, pues es lo que vas a observar sí o sí. O sea, es que no hay otra posibilidad, la literatura es clarísima. Pero probablemente en esa intervención no haya tenido nada que ver la reducción de HDL. Probablemente, no lo sé. A lo mejor sí que es un mediador o no, no lo sé. Pero lo que sí hay, pues podéis buscar, por ejemplo, los estudios del torcetrapib, donde si escribís en inglés escándalo del torcetrapib o torcetrapib aumenta la mortalidad, algo así en Google, os va a salir, ¿vale? Y ahí se veía que aumentar el HDL pues aumentaba la mortalidad. Claro, claro. Sí. Entonces, con eso es suficiente. Sí. Y bueno, ahora que ya tenemos esta base, claro, ya hemos revisado ya los estudios de la AJA. Entonces, ¿te acuerdas el comentario que te llegué a enviar? Acá lo tengo. ¿Quieres leerlo? ¿El pesado este? Sí. Oh, Dios mío, es que me haces ver cosas pero bueno, mientras nos sirvan para aprender. Sí, ya, bueno, será la última vez porque en realidad... Vamos a darlo por bueno. Qué pesado es el hombre. No, si no es culpa tuya, ¿vale? No es culpa tuya. O sea, que Dios bendito, santísimo. O sea, yo Sí. es que no entiendo que... Ya, sí, bueno, te voy a leer, es el comentario que te dejó, a mí también me dejó uno igual, Henry. Lo tengo aquí. Sí, el mismo comentario que te ha hecho Henry, a mí también me ha hecho, así que no te preocupes. Vale, a ver. Esto, ¿no? Sí, Este sabéis que yo intenté debatir con él y me bloqueó y se dedicó a insultarme, ¿no? Por detrás. Sabéis la historia, ¿no? Bueno, si no la sabéis ya os lo digo yo. Es lo más inútil que he visto en mi vida, pero él piensa que sabe mucho. Es la personificación perfecta del efecto Dunning-Kruger. Aquí la tenéis. No obstante, bueno, con fines educativos, pues venga, vamos a comentar lo que queráis de aquí. A ver. bueno, acá simplemente está hablando de que el estudio de Hopkins como que dice que no es claro el colesterol basal, como que no es importante, no tiene validez y que Hopkins no admite. Vamos a ver, perdona que te interrumpa, Oscar, vamos a leer frase por frase. Yeah. Se cometen varios errores en este post. No sé qué post habla, por lo tanto tampoco puedo decir más. Uno, el estudio de Hopkins establece que existen hipo e hiperrespondedores y sin duda el Lyon lo ratifica. Sí. No hay duda de ello en estos momentos. Vale. Hipo e hiperrespondedores. Habría que definir qué se llama hipo e hiperrespondedores, porque, por ejemplo, cuando se estudia... Ah, no, este no es. Bueno, cuando se estudia... nosotros cuando hablamos de hipo e hiperrespondedores, es decir, nosotros estamos hablando
de la respuesta individual, ¿vale? Estamos hablando de cómo responde cada individuo a una intervención. Los estudios randomizados controlados sabemos que no están diseñados para conocer eso, ¿vale? Entonces, para conocerlo, hay que ¿qué hay que hacer para conocer eso? Ya, yo más o menos estuve repasando el podcast que tienes de variabilidad y la verdad es que es bien complicado porque hay que cruzarlos, hay que tener en cuenta Esto, los tips. esto es, efectivamente, esto es bastante avanzado, ¿vale? Pero nosotros estamos hablando aquí, si vais al post, se equivocaba el influencer, ¿vale? Aquí vuelvo a resumirlo otra vez. Ya lo tengo en el podcast, lo tengo en otro post y aquí lo vuelvo a resumir otra vez, ¿vale? ¿Cuáles son las fuentes de variabilidad? Las fuentes relevantes de variación, ¿vale? Nosotros de lo que estamos hablando aquí, cuando hablamos de hipo-hiperrespondedores, estamos hablando de la interacción sujeto-tratamiento, lo que se llama Patient by Treatment Interaction. Esto es lo que realmente queremos decir cuando nos referimos, por ejemplo, en este caso estamos hablando de ejercicio físico, ¿no? Pero da igual, aquí podemos hablar de la respuesta al colesterol, la respuesta individual o la capacidad que tiene la gente de responder al colesterol dietario, ¿no? Es decir, la respuesta constante a un nivel de colesterol que depende del sujeto. Por eso se llama interacción. Porque siempre que hay una interacción, nosotros sabemos que estamos hablando de que depende, ¿vale? Hay una interacción con el sujeto. Por lo tanto, si hay una interacción con el sujeto, estamos hablando que depende del sujeto. Depende del sujeto. En este caso hay hipo e hiperrespondedores, ¿vale? También puede escribirse como la variabilidad entre sujetos de las verdaderas diferencias pre-post, ¿vale? Es decir, que dos sujetos distintos tengan una variación verdadera y nosotros seamos capaces de identificarla y esa variación, esa respuesta verdadera, sea diferente entre los dos individuos. Esa diferencia aquí se llama hipo e hiperrespondedores. ¿Vale? Sí. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos que separarla, por ejemplo, de lo que se llama within-person variation o day-to-day variation. O sea, también lo veréis por ahí si lo buscáis. Variación día a día o variación dentro de la persona, que es esta de aquí. Es decir, la misma persona en días o momentos distintos puede tener niveles de colesterol distintos. Si un tratamiento, imaginémonos, ¿no? Aquí se encuentra, por ejemplo, que espera, voy a buscar otro que era más. Vale, por ejemplo, en el caso del LDL hay un 8%, no me metí a ver cuál era el intervalo de confianza de este 8%, pero bueno, vamos a dejarlo en el 8%, ¿vale? De variabilidad día a día, o lo que es lo mismo, variabilidad dentro del sujeto, ¿vale? Vamos a volver a leer. Se trata de la variabilidad en la magnitud de las diferencias pre-post cuando la misma intervención se administra repetidamente al mismo sujeto, tras un periodo de lavado adecuado. Es importante destacar que la variabilidad intrasujeto se refiere a la variabilidad de las verdaderas diferencias pre-post sin errores aleatorios en las mediciones previas y posteriores al entrenamiento o al tratamiento que sea o a la intervención que sea. Por analogía con las mediciones individuales, se trata de la fiabilidad de los efectos del entrenamiento o del tratamiento. En consecuencia, se necesitan evaluaciones repetidas para cuantificarla, lo que en el caso de la diferencia pre-post requiere obviamente la repetición de la intervención. Es decir, si nosotros queremos separar, queremos conocer cuál es la variabilidad dentro del sujeto, tenemos que repetir la intervención. Sí o sí, ¿vale? Entonces, nosotros, para hablar de hipo e hiperrespondedores, necesitamos repetir los experimentos. Sí o sí, ¿vale? Es decir, imaginémonos, aquí nos dicen
que la variabilidad día a día del LDL, por ejemplo, es un 8%. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Pues que una persona no hace absolutamente ningún cambio en su vida, sin hacer ningún cambio en su vida. Se mide el colesterol un día, se lo mide al día siguiente y puede tener un más menos 8% de colesterol, sin haber hecho nada. Dos analíticas exactamente iguales, en el mismo sitio, con el mismo procedimiento, con todo, la persona haciendo exactamente lo mismo los 2 días y puede variar un más menos 8%, un 16% en total. ¿Vale? Si lo que yo aplico, imaginémonos que a una persona al principio del estudio se le mide el colesterol y resulta que dentro de su variación individual está un 8% arriba. Si yo hago una intervención que aumenta su nivel de colesterol un 4%, por ejemplo, o sea, que en realidad aumente su colesterol un 4%, y al siguiente día tengo un 8% abajo, simplemente por esta variación día a día de la medición de colesterol de la persona, va a parecer que esa intervención que aumenta su colesterol un 4%, la disminuyó un 4% en realidad. ¿Lo veis? Sí, sí, sí. Vale. Por lo tanto, necesito ver estudios que se hayan diseñado para conocer esa respuesta. ¿Por qué? Porque entonces yo aquí clasificaría a una persona respondedora como no respondedora. ¿Vale? Esto es importante. Entonces, ¿hay hipo e hiperrespondedores? Yo no lo dudo, seguro que sí. No hay ningún problema. Joder, ahora se me pone esto. No hay ningún problema. Sin embargo, cuando eso se estudió en periodos distintos y nunca dando a las personas cero colesterol, ¿vale? Sino partiendo de base 121, 106, 129, a estos cambios, es decir, la mayor magnitud la esperamos de 0 a tal, ¿vale? Lo que se vio es que estas diferencias modestas que hay de respuesta en muchas personas del colesterol sérico al colesterol dietario existen y que la amplitud del diagrama de los puntos de respuestas observadas en experimentos simples, en estudios metabólicos de custodia, por ejemplo, ¿vale? En experimentos, en un solo estudio, se debe de manera mayoritaria a fluctuaciones aleatorias. Es decir, a esa variación aleatoria, a esa variación que no somos capaces de identificar en un estudio, en un solo estudio, sin repetir el estudio, ¿no? Varias veces. Al menos 2 veces, por ejemplo. Bien, eso por ahí. Por otro lado, mi pregunta es, ¿qué relevancia tiene que haya hipo e hiperrespondedores? Esa es mi pregunta. ¿Qué relevancia tiene que haya hipo e hiperrespondedores? O sea, gente que responde aumentando más su colesterol o menos su colesterol. Y más aún, ¿cuánto de eso depende de los niveles de colesterol? Porque, por ejemplo, imagínate, una persona que tiene niveles de colesterol de 240, come huevos y los huevos no aumentan sus niveles de colesterol, ¿a mí qué me dice esto? ¿O qué me ayuda en eso? ¿En qué me ayuda eso? En la salud de la persona. Nada, porque no es necesario el consumo. En nada, ¿no? Ujú. O sea, digo, vale, es hiporrespondedora, pues come huevos. ¿De verdad? O sea, ¿esa persona no tiene que disminuir sus niveles de colesterol? Que no lo aumente, vale, perfecto. Me parece bien. ¿Y qué me dices con eso? ¿Eso qué? O sea, ¿qué tiene eso de aplicabilidad en la práctica diaria? ¿O qué va a aportar eso a la salud de las personas? Nada, esa persona va a estar a punto de que le reviente el corazón, otra vez. ¿Qué me ayuda a mí eso? O sea, es que esto de hipo e hiperrespondedores, de hecho, yo te pasé
la otra vez que hablamos de esto, te pasé esta carta de cuando se hicieron, para que veáis, esa persona que puso ese comentario, cogió, rebuscó una vez en un documento de las de US Dietary Guidelines que tuvo que corregir el Instituto de Medicina, pues él cogió el párrafo antes de corregirlo. El que estaba mal, lo cogió y lo puso, ¿no? Para que os hagáis una idea de qué tipo de zoquetes estamos hablando aquí, ¿vale? O sea que esta respuesta, por ejemplo, cuando se pasó eso y luego tuvieron que cambiarlo, porque, hombre, muchos científicos se echan las manos a la cabeza, ¿no? Le dijeron, pero ¿cómo que se quita la limitación de colesterol porque no es preocupante? O sea, ¿en qué mundo vivimos? ¿Esto es una broma de mal gusto o qué pasa, no? Ahí fue cuando el Instituto de Medicina se metió, revisó las guías y cambió el párrafo de colesterol, lo cambió entero. Y ahora lo que pone es lo que marca la evidencia, es que las personas deben consumir la menor cantidad posible de colesterol dietario, ¿no? Entre otras cosas, porque eso de hipo e hiperrespondedores es totalmente irrelevante. O sea, ¿qué cojones me estás contando? ¿Qué más me da? Las personas deben consumir sí o sí la menor cantidad posible de colesterol dietario y punto. Y luego eso también puede ser tremendamente engañoso, ¿no? Porque hay una gran probabilidad que si tú estudias el colesterol, es decir, si tú dices, por ejemplo, darle colesterol a no sé cuántas personas aumentó en promedio, el colesterol, y para esto vamos a poner, ¿vale? Se les dio no sé cuantísimo colesterol a las personas y en promedio vale. Y en promedio se aumentó nada más que 0,11. El nivel de la delta fue solo de 0,11, por lo tanto, no es preocupante. Bueno, perfecto, pues yo necesito saber los niveles basales, porque claro, si yo hago una media de todo esto, si esto sigue hacia arriba, esto es asintótico, ¿no? No, es un modelo, bueno, Michaelis-Mentis, por ejemplo, o yo qué sé, modelos de estos de saturación que se utilizan, ¿no? Entonces, claro, yo si estudio, por ejemplo, el cambio entre comer, qué sé yo, por ponerte un ejemplo, 1500 y 2000, son 500 miligramos de colesterol, para que os hagáis una idea, ¿vale? 500 miligramos de colesterol, pues eso significaría un 0,2% de cambio en el colesterol sérico. Entonces, claro, tú vas haciendo promedios y dices tú, pero es que no aumenta mucho. Bueno, pero es que lo preocupante es cuando la persona está comiendo cero colesterol, que es lo que recomiendan las guías que analizan los estudios sobre colesterol. Es consumir cero, o la menor cantidad posible, ¿no? Que es cero, evidentemente. Entonces, lo preocupante es eso. Lo preocupante, a mí lo que me importa, a mí no me importa lo que pasa de 1000 a 1500. Esa persona que consume 1000 tiene que consumir cero de colesterol. Ese debe ser mi objetivo, ¿vale? Entonces a mí lo que pase de 1000 a 1500, como que de verdad me da exactamente igual. No, las personas pueden comer colesterol sin problema porque ya ves, aumentar 500 miligramos de colesterol al día, o sea, 2 huevos al día, es que prácticamente no aumenta el colesterol. Ya, pero es que a mí estas personas con dieta occidental no me importan. A mí me importa lo óptimo. ¿Qué es lo óptimo? Lo óptimo es comer cero. Entonces, ¿qué pasa cuando una dieta de cero se le da colesterol? Pues que aumenta, vamos, casi exponencialmente el nivel de colesterol. Bueno, casi exponencialmente no, más de exponencialmente. Porque esto no es escala logarítmica. O sea que a eso vamos, ¿no? Entonces, eso por ahí. Esto es total y absolutamente irrelevante. Tendría que explicar qué relevancia tiene eso o algo. No explicarlo, no lo entiende ni él. A continuación se habla del colesterol basal y se indica el estudio de Nice, en el cual justamente informa sobre la no relación basal.
Yo no sé qué se habrá fumado, no sé qué se habrá fumado esta persona, pero... A ver, alguien más quería... Yo la acepté, ya la acepté. Pero vamos. Vamos a ver. No debe saber lo que lee, porque Vincent lo que dicen en este análisis es que añadir el baseline al modelo no lo cambió. Pero es que mira el modelo. O sea, aquí hablamos de cambio en la ingesta de colesterol, ¿vale? Esto es un delta. No son unidades absolutas, como utiliza Hopkins, ¿vale? Esto es cambio. Es decir, el cambio puede ser de 500 a 1000, puede ser de 0 a 500. Eso no lo tiene en cuenta este análisis. Este análisis tiene en cuenta el cambio, quizás porque está financiado por la American Network. La American Network quizá intentó hacer lo que fuese para que no se encontrase, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues una explicación. Cuando ellos añadieron los niveles, o sea, la ingesta basal de colesterol, el modelo no cambió, siguió exactamente igual. ¿Qué nos está diciendo este modelo? ¿Qué nos está diciendo? A ver, para los que tengan ojos en la cara. ¿Vosotros qué veis aquí? Que aumentar la ingesta de colesterol aumenta el LDL o que no lo aumenta. Está claro, sí, sí lo aumenta. Claro que sí, y además exactamente igual que en el de Hopkins. ¿Qué puede estar pasando? Puede estar pasando que, por ejemplo, los menores cambios sean en estudios donde se consumía poco colesterol. Es decir, a lo mejor no había estudios que se consumiera 0 colesterol y se pasase a consumir 1000 o 1200. A lo mejor esos cambios eran de 100 a 200, de 200 a 400. Esa es una posible explicación por la que al introducir la ingesta basal no cambie el modelo. Pero no, eso no quiere decir que no tenga relevancia. Eso quiere decir que el modelo es correcto. El modelo está bien. Este modelo, es decir, al aumentar la ingesta de colesterol, aumenta la concentración de LDL en el organismo. Punto. O sea, no hay más vueltas que darle. Esto está clarísimo. Clarísimo. Y nada, tengo que seguir leyendo la nota esta. Vale. Lo cual entra en contradicción con Hopkins. ¿Pero qué contradicción? Si los dos concluyen exactamente lo mismo. Los dos concluyen lo mismo. Lo que pasa que cada uno mide cosas diferentes. Este está midiendo cuál es la relevancia que tiene como variable independiente el cambio en la ingesta de colesterol. Es decir, un cambio de 400 puede significar tanto que comes de 0 a 400 miligramos como que comes de 1600 a 2000 miligramos. Eso es un cambio, ¿no? Es un delta. Hablan de delta siempre aquí. Sin embargo, Hopkins no habla de cambio. Habla de magnitud absoluta. Es decir, lo que come más lo añadido. ¿Cuánto está comiendo esa persona de colesterol? Miden cosas distintas y llegan exactamente a la misma conclusión. Exactamente a la misma. Y es que comer más colesterol aumenta el colesterol etario. Este, por supuesto, nos da muchísima más información. Este puede estar perdiéndose muchísima información, porque no es lo mismo cambiar de 0 a 200 que de 1800 a 1000. Entonces, este puede estar perdiendo información. Pero si, por ejemplo, coincide que donde menos cambio hay, también hay menos ingesta basal, pues coincide con el de Hopkins. Coincide. Y al añadir al modelo, pues no mejora nada porque el modelo ya está bien. No hay nada que mejorar, ¿no? Que es lo que dicen los autores en este estudio. Pero que entra en contradicción. O sea, es que no me voy a calentar más porque no tengo ganas de calentarme. Pero vamos. Se habla de Hopkins de un modo que es falso, que aunque son en cámara metabólica, el seguimiento no es tal como se indica, como se puede leer en cada uno de los estudios. ¿Qué dice? Se habla de Hopkins de un modo que es falso, dado que aunque son en cámara metabólica, pero ¿qué seguimiento si son en cámara metabólica? ¿Qué seguimiento? Empezando por ahí. No es tal como se indica, como se puede leer en cada uno de los estudios. ¿Alguien me puede explicar esto? Esto no lo entiendo, es que no entiendo qué quiere decir.
Bueno, yo lo entiendo como que lo que demuestra no es consistente. Bueno, así yo lo entiendo. No sé, Gabriel creo que también lo entendió igual. Sí, 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 básicamente bueno, lo que interpreto, porque juega mucho con las palabras y me parece que eso se recursea para dar sus argumentos, o sea, como pasearte mucho y no dice las cosas concretas, ¿no? Pero bueno, en este caso creo que ataca al de Hopkins por el hecho de que sus resultados no son consistentes, que poca muestra, que es Vale. muy antiguo, porque lo menciona también, ¿no? Pero espera, me refiero, ya pasaremos a eso después, ¿vale? Pero vamos frase por frase. Se habla de Hopkins de un modo que es falso, dado que aunque son en cámara metabólica, el seguimiento no es tal como se indica, como se puede leer en cada uno de los estudios. ¿Esto qué quiere decir? Ah, ya, que su metodología no es tal cual, que no cumple con los parámetros. O sea, él dice que se hace eso, pero no se llega a cumplir al 100%. Creo que lo menciona, sí. Bueno, pues eso es mentira, O bueno. básicamente. ¿Qué pasa? Que Hopkins dice que hay dos tipos de estudios y de hecho él restringe el análisis, o sea, aquí se restringe el análisis a los estudios absoluta y totalmente controlados, donde se controla todo, sobre todo el ratio poliinsaturadas-saturadas. Luego añade al análisis otros estudios que no son igual controlados, son estudios de personas en libertad. De hecho, Hopkins dice, al añadir esos estudios, el resultado no varió. Eso quiere decir que esto es aplicable incluso en el mundo real. Porque recordemos que los estudios metabólicos de custodia son estudios muy explicativos. No son estudios pragmáticos. Los pragmáticos son los estudios en libertad. ¿Qué pasa cuando a las personas se les recomienda hacer esto? Y Hopkins dice por aquí, si queréis lo podéis leer, que añadir esos estudios no cambió nada. Por lo tanto, esto también es relevante en el mundo real. Pero él restringió el análisis solo a los que estaban perfectamente controlados. Bien. Recordemos que son estudios en los años 50 y tenían limitaciones. ¿Qué limitaciones? ¿Y qué tiene que ver que fueron los años 50? Sí. Todos los estudios tienen limitaciones, ¿no? ¿A qué te refieres con limitaciones? Esto es no decir nada. Por ello, ciertas conclusiones e información dada son incorrectas. Me imagino que se referirá al post pero no sé qué post es. Debemos tener en cuenta que además Hopkins admite no lograr capturar la relación poliinsaturadas-saturadas por varios motivos claros al ver el estudio y los puntos de la regresión. ¿Pero qué dice? ¿Qué tiene que ver? Ay, madre bendita. No lograr capturar la relación pero si restringe el análisis. Este debió leer la introducción o algo, porque Hopkins aquí en la introducción habla de otros anteriores que justifican que se hagan ¿no? Y habla de otros, pero él reanalizó todos esos estudios incorporando estas variables al modelo. Y solo usó los estudios, vamos a leerlo por ahí. Estudios por separado, aquí lo dice bien claro, los estudios completamente controlados. Y las variables mostradas, es decir, el ratio tal, fueron incluidas. Hubo otros estudios donde no se pudo comprobar eso bien. Incluso haciendo... ¿Por qué? Porque, joder, tú cuando haces un estudio en libertad, ¿cómo sabes lo que la gente come? Por cuestionarios. Y esos cuestionarios tienen fallos. Y la gente falla. De hecho, yo leí varias veces que hay a una persona que en un estudio se le recomendaba consumir menos de 50 gramos de colesterol, reportaba consumirlos, menos de 50 gramos, y había días que consumía hasta 250. ¿Vale? O sea que
hay que tener en cuenta. Claro, pero esos son estudios en libertad. Hopkins solo utilizó para análisis inicial, aunque luego sí metió los demás, solo utilizó los estudios completamente controlados. Es decir, con cocina metabólica. Ya me dirás tú qué cambió de los años 50 a hoy. Nada, ya os lo digo yo. Nada, absolutamente. Entonces, vamos, muchos eran sujetos que estaban encarcelados y aprovechaban, iban a la cárcel y controlaban la temperatura de la habitación, controlaban, o sea, estudios controladísimos, que es que cambiaron mucho los termómetros de los años 50, oye, ya no vale, no sé, ¿qué relevancia tiene eso? No lo sé, si alguien me lo quiere explicar, pues yo encantado, ¿vale? Pero yo no lo veo. ¿Y qué más dice? Bueno, esto de al ver el estudio y los puntos de la regresión, o sea, aquí se está marcando un... Bueno, es que paso. Esto, por contra, está ampliamente documentado y emitido por todas las entidades científicas, en tanto en cuanto quede representado en la ecuación de Heste. ¿Pero qué dice la ecuación de Heste? La ecuación de Heste fue la que quiso mejorar precisamente Hopkins, que es esta de aquí. Y la ecuación de Heste establece que a mayor incremento en la ingesta de colesterol, o sea, que a mayor ingesta de colesterol, mayor nivel de colesterol en la sangre. Eso es lo que establece esta ecuación. Pero que el cambio se modula dependiendo de el colesterol basal. Eso es lo que dice la ecuación de Heste. Lo que pasa que en el estudio de Heste, es lo que explican aquí los autores, se incluían estudios que luego no cambió en nada, porque siguió siendo así, o sea, mayor ingesta de colesterol, mayor nivel de colesterol LDL en promedio. Pero bueno, eso, vamos, que es que no tiene ni pies ni cabeza, vamos. O sea, la ecuación de Heste, si tú pones la ecuación de Heste, joder, y sustituyes las variables por valores, lo que te va a decir es que a mayor nivel de colesterol, mayor... hoy no, esta no es la de Heste, esta. Que a mayor nivel de colesterol, mayor concentración de colesterol en la sangre. Y que el cambio depende de la ingesta de colesterol basal. ¿Es así? ¿Vale? O sea que vamos. Como cualquier cosa que hace este tipo de cuentas, pues es terrible, ¿no? Pero bueno, ¿tenéis alguna duda? ¿Os sirve para aprender algo más esto? Sí, ahí había escrito Luis, que creo que fue la pregunta que hiciste antes, que dice, a pesar de ser un hiporrespondedor, ¿qué tanta es la probabilidad de que una persona padezca eventos cardiovasculares en comparación de una persona que no lo fuera? Pues dependerá la magnitud del cambio. Mira, aquí por ejemplo el Instituto de Medicina habla de los Tarahumara, o Jaratumara, o como se llama. Que por cierto, gracias a esto que me dijiste, o sea, a trabajar esto, he vuelto a leer. Espera, que estoy compartiendo la que no es. Supuestamente los que son hiporrespondedores podrían comer en teoría más colesterol dietario. Supuestamente no. Eso es absolutamente falso. Totalmente falso. Uy. Los que son hiporrespondedores no deberían comer nada de colesterol, tampoco. En primer lugar, porque que no te aumente 80 miligramos por decilitro, sino que te los aumente 30, ya me dirías tú qué consuelo es. Sí, pues. En primer lugar, ¿no? O sea, si tú eres hiporrespondedor porque en vez de 80 te aumenta 30, pues muchas gracias, ¿vale? Pero prefiero comer 0, ¿no? Y en segundo lugar, porque el colesterol nunca se consume aislado. O sea, el colesterol siempre va con otros componentes. Y lo que hay que mirar es el efecto de esos alimentos en la salud humana. Si hablamos de huevos, pues nosotros podemos ver perfectamente qué pasa al sustituir huevos por vegetales.
¿O qué pasa al sustituir los alimentos animales por vegetales? Pasa siempre, es exactamente lo mismo, ¿vale? Que es menor riesgo cardiovascular y mejoran marcadores. Siempre. Por lo tanto, ni aún así, los hiporrespondedores deberían comer cero colesterol, por supuesto también. Ahí ves, gracias a esto que ha puesto Henry, vemos que es totalmente irrelevante. Lo de ser hipo o hiperrespondedor es totalmente irrelevante. Todos los documentos, por ejemplo, el Instituto de Medicina que habla aquí de hipo e hiperrespondedores, ¿qué es lo que dice el Instituto de Medicina? Que las personas deben comer la menor cantidad posible de colesterol. Sí. Sí, a pesar de que lo dice, en el apartado de la ION habla de los hipo e hiper, pero a pesar de eso dice... En primer lugar, porque es irrelevante. O sea, Ajá. eso en la práctica es total y absolutamente irrelevante. Eso lo utiliza la industria del huevo. Eso lo utiliza la industria del huevo para decir estupideces. Pero, por ejemplo, aquí en este documento hablan de ello y bien. Hablan de ello, ¿no? Hablan de los... Ay, tengo que volver a cambiar. Pero bueno, antes de nada, me he llevado una alegría al volver a leer esto, porque no me acordaba, nunca lo había leído. Pero es que aquí el Instituto de Medicina hace una observación muy importante y me alegra que lleguen a las mismas conclusiones que llego yo, ¿vale? Y es que creo que es aquí... No, es aquí. Porque lo razonan de la misma manera que razono yo. Esto se nota que han tenido estadísticos muy buenos, porque los equipos del Instituto de Medicina son muy buenos, realmente, porque saben cómo utilizar la evidencia. ¿Estás compartiendo? Ah, no, perdón. Aquí. Bien. Como se revisa más arriba, en promedio, un incremento de 100 miligramos al día de colesterol se predice que resulte en 0,05 a 0,1 milimoles por litro de incremento en el colesterol total sérico, del cual aproximadamente el 80% es LDL. Este efecto de colesterol añadido es muy variable entre los individuos. Ojo, que sea muy variable entre los individuos no quiere decir que haya hipo y hiperrespondedores, simplemente que hay mucha variación, ¿vale? Eso de hipo y hiperrespondedores hay que estudiarlo de otra manera. Y se atenúa considerablemente con mayores niveles de ingesta de colesterol. La concentración de colesterol LDL, el incremento en la concentración de colesterol LDL, predeciría aproximadamente de un 1 a un 2% de incremento en el riesgo de enfermedad cardíaca coronaria, con la posibilidad de, bueno, efectos que se solapen del HDL, pero ellos dicen bien claro que no se sabe, bueno, y esto fue en el año 2005, ahora ya se sabe perfectamente, ¿vale? Que el HDL no tiene, pero ellos dicen, pero los efectos del HDL son desconocidos todavía, no se sabe si aumenta o disminuye el riesgo. Estudios epidemiológicos tienen un poder limitado para detectar efectos de tal magnitud y por lo tanto no proveen una base significativa para establecer efectos adversos del colesterol dietario. Muy buen detalle. Por lo tanto, podría parecer razonable definir el menor efecto adverso observado, el nivel de menor efecto adverso observado para el colesterol dietario, como el menor nivel que muestra incrementar el colesterol total o el colesterol LDL. Esto es aquí viene lo importante. Sin embargo, ningún estudio ha examinado los efectos
de incrementos muy pequeños de colesterol dietario en un número de sujetos suficientemente grande para permitir un trato estadístico de los datos. Un incremento en el colesterol sérico se observó con tan solo 17 miligramos al día de colesterol añadido a una dieta libre de colesterol, pero solo se estudió a 3 sujetos. Esto es muy importante lo que ha dicho, ¿vale? Dice, podría parecer que, oye, pues podríamos ver, oye, lo mínimo observado son 17 miligramos por decilitro. Y con 17 miligramos por decilitro sí se ha observado. No, es que esto vais a entenderlo muy bien, ¿vale? Con 17 sí se ha observado, pero con menos de 17 no. No hay estudios sobre ello. Sin embargo, los estudios para ver esa magnitud de cambio en el riesgo podrían no tener suficiente poder estadístico para encontrarlo, ¿vale? Por lo tanto, ellos en vez de decir, vale, pues se recomienda una ingesta menor de 17 miligramos por decilitro, ¿qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que ellos establecen en cuanto a la recomendación sobre el colesterol? La menor cantidad. La menor cantidad posible. Sería totalmente irresponsable que porque no se vean efectos adversos con menos de 17, si nosotros sabemos y vemos en los estudios que cuanto menos colesterol mejor, sería muy irresponsable que la recomendación fueran 17. Incluso habiendo estudios con menos de 17, si no se viese esa diferencia, sería increíblemente irresponsable otra vez decir que 17 es el nivel seguro, porque esos estudios podrían carecer de poder estadístico. Esto es un razonamiento muy, muy, muy importante. Me alegra mucho haberlo leído, me llevó una alegría muy grande, porque es exactamente el mismo razonamiento que utilizo yo para hacer la recomendación de que cuantos más vegetales integrales, mejor. Es exactamente el mismo razonamiento. Esto lo ha hecho el Instituto de Medicina. Lo he hecho yo, esto no lo he escrito yo. Ni yo tuve conexión con ellos, porque en el 2005 pues andaba por ahí, no estaba yo en la universidad, os imagináis. Sí. No lo he hecho yo, ¿vale? Pero esto es así. Sería una irresponsabilidad establecer, por ejemplo, un nivel seguro en 17. Pues eso es lo mismo que hace la gente cuando recomienda la dieta mediterránea. Dice, coño, como la dieta mediterránea, que incluye X cantidad de alimentos animales, es mejor que la dieta occidental, porque eso está claro, entonces la recomendación óptima es la dieta mediterránea. ¿Pero qué coño estás diciendo, tío? Si nosotros vemos con toda la evidencia básica disponible, nuestro marco teórico, nuestro marco estadístico es tan fuerte, vemos que cuantos menos alimentos animales o procesados o lo que sea, es decir, cuantos más vegetales integrales, mejor, es muy responsable que te quedes en la dieta mediterránea. Es que eso no tiene ni pies ni cabeza. No tiene ni pies ni cabeza. Eso es una irresponsabilidad, digamos, ¿no? A no ser que lo justifiques de alguna manera. Por ejemplo, cuando tú te vas a las recomendaciones dietarias del Instituto de Medicina, sí recomiendan introducir productos animales. Y dices tú, coño, ¿cómo es posible esto? Lo explican. Dicen, bueno, pues porque en algunas poblaciones donde no incluyen alimentos animales se ha observado muy bajo peso, se ha observado deficiencia de vitamina B12, etcétera, etcétera. Vale, pues ya sabes por qué no lo recomiendan. ¿Qué hay que hacer? Bien, pues tomar un suplemento o alimentos fortificados y H, B, J o lo que sea. Ya está. Lo bueno es que el Instituto de Medicina es totalmente transparente. Totalmente transparente en el aspecto. Pero sus razonamientos son muy buenos. No es porque tengan el mismo razonamiento que yo, es que es así, ¿no? Así funciona la ciencia, así funciona el pensamiento lógico. Entonces, esto sí me ha dado una alegría bastante importante. Y luego, en cuanto a hipo-hiperrespondedores, bueno, de hecho aquí Hopkins también habla de ello, podemos ir a, porque esto es muy largo, vamos al de Hopkins mejor. Y lo vemos. Vale. Consumen un poco colesterol.
Bueno, el Instituto de Medicina explica que en teoría los Tarahumara son hiporrespondedores, porque mm, tienen, o sea, los mecanismos genéticos y tal que se asocian a una hiporrespuesta, eh, o sea, los encasillarían como hiporrespondedores al colesterol dietario, ¿no? ¿Qué pasa? Que los Tarahumara consumen muy poco colesterol. Al añadir colesterol a la dieta de los Tarahumara, la R, el coeficiente de correlación entre el colesterol dietario y el colesterol sérico, fue un increíble 0,9. ¿Vale? Aumentar el colesterol dietario de esos supuestos hiporrespondedores, creo que lo leí bien, ¿vale? Pero bueno, si no me da igual, porque es una población que consume poco colesterol, que es lo que me importa, llevó a un aumento del 30% del colesterol total y del 31% del colesterol LDL. O sea, eso estamos hablando tranquilamente de un 90% más de riesgo. No, de más. Ostras, de más. Bueno, dependiendo del nivel de colesterol basal, estaríamos hablando de entre el 40 y el 300% más de riesgo de ataque al corazón. Ya ves con los hiporrespondedores, ¿eh? Por ejemplo, en el primer estudio de la lateralización mendeliana que se publicó sobre el LDL como factor causal, había entre los grupos, entre los que eran portadores de la mutación que les llevaba a tener menores niveles de colesterol, había simplemente 20 puntos, ¿eh? 20 puntos. Lo que pasa es que, claro, son 20 puntos de colesterol. Imagínate, si un grupo tenía 100 de media, el otro tenía 120 de media, ¿vale? Los que tenían menor nivel de colesterol en ese seguimiento significó un 89% menos de riesgo de ataque al corazón. Un 89% menos de riesgo. O sea, eso es una salvajada, eso es multiplicar, eso sería un más 400% más de riesgo de ataque al corazón. 20 puntos de diferencia, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, como es la teorización mendeliana, esas diferencias son desde el nacimiento, son de nacimiento. Por lo tanto, lo que importa es eso. A lo mejor dices tú, oye, ¿qué me importa a mí? 10 puntos de colesterol arriba, 10 abajo. Hoy no lo sé, mañana no lo sé, en una semana tampoco, en un mes tampoco, en un año tampoco. Durante toda la vida significa un cambio en el riesgo de mortalidad de enfermedad cardiovascular impresionante. Por lo tanto, vuelvo a decir otra vez, ¿qué relevancia tiene eso de hiper, no sé qué? Ninguna. Ya sabía Luis qué contestarle a sus colegas de dieta flexible. Sí, lo que pasa es que los dietas flexibles utilizan mucho ese argumento de hiporrespondedores. Entonces, bueno, ya está claro, ya. Ahora sí, más dudas no hay. A no ser que Gabriel, si está claro. Todo claro, la verdad. Es un gusto poder escucharte, Gonzalo. Sí. Bueno, os lo agradezco y sé que no es del todo cierto porque me caliento y pierdo mucho, mi mensaje pierde potencia, lo siento, pero os lo agradezco, hombre, el placer es mío. Gente tan entregada y con tantas ganas de mejorar la salud de la gente, para mí, vamos, es un honor. Os dejo aquí. Vale, os dejo ahí 3, pero si queréis echar un vistazo a algunos que los otros son los metaanálisis, la metaregresión y todo eso, que eso seguro que todos los conocéis. Uh-huh. Sí. Tenía dos comentarios más, bueno, ya que son así rápidos, ¿no? La vez pasada Terrón hizo un video comentando a un doctor sobre los lácteos y él siempre cita este estudio, pues, a ver, no sé si puedo compartir. Sí, claro. Ya.
Bueno, aquí, bueno, de repente lo puedo traducir también, pero este es un umbrella review. Y bueno, pero lo que más me causó risa es que dice, por el contrario, el consumo de leche podría estar asociado a mayor riesgo de cáncer de próstata, Parkinson, acné, anemia por deficiencia. O sea, o sea, pero dice que a pesar de esto, dice, hace más bien que mal, dice. No sé si... No, o sea que yo no sé a qué... Es en serio. Sí, es para reírse, porque joder. Y empezó con eso y ya empecé riendo, me dije, ¿qué? Pero bueno, al final son asociaciones. Lo que importa, pues, para los lácteos, pues tenéis, por ejemplo, que compartí el otro día en historias de el análisis de sustitución, ¿no? Comparándolo con vegetales. Hay sustitución. Es el mismo de Juan, creo. Es uno de King Juan, creo. Es el de que se reemplaza... Compartí el otro día. Pero Sí, déjame mirar. sí, es ese, el que se reemplaza, hace un reemplazo de 3% isocalórico, ¿no? Eso es. Ya. Sí. Sí, Entonces, bueno, siguen siendo asociaciones, pero bueno, al menos sabemos con qué se compara, oye. Sabes que es importante. Sí. ¿Cuál sería una limitación importante a tener en cuenta en este de reemplazo isocalórico? Que de repente la puedan decir y para tenerlo en cuenta, que hayas escuchado. ¿Es una limitación para qué? Claro, a nivel estadístico es lo mejor que hay hasta ahora, hasta la fecha. Hombre, si tienen algo que decir, pues pueden escribir a los autores. O sea, no hay ningún problema en cuanto al marco estadístico. Ese marco estadístico lo desarrolló Walter Wheeler en Harvard. Caramba. Bueno. Bueno, si es O sea Walter. que nada, suerte, ¿sabes? Suerte con ello. No tengo ningún problema. Sí sé quién es Walter. Sí, bueno. Después también el otro comentario era, como ya prácticamente eso eran todas las dudas. No te he comentado, pero bueno, sí, conversé con ahí unas personas que estaban a favor de la AJA y todo, y ya, les dejé clarísimo. Pasa es que ellos no tenían en cuenta los estudios clínicos, o sea, mezclaban, ¿no? Creían que la mayor forma de argumentar era con estudios estadísticos, y se olvidaron de los estudios clínicos o las mezclaban. Entonces hice esa diferencia, les expliqué lo que comentaste, ¿no? De las 5 posibles asociaciones. Y bueno, entendieron y fueron muy educados, no hay problema. Y ahora ya empezó el momento, pues, y ahora que estoy ahora estoy estudiando nutrición deportiva, estoy empezando. Entonces, ahora estoy entrando al mundo de proteínas. Y bueno, estoy leyendo el Patreon, otra vez, como siempre, desde el 1, arrancando, y hablas mucho del marco teórico, marco estadístico. Cuando me voy al marco teórico y bueno, y también repaso todo lo que hay, me doy con la sorpresa de, de que el mayor referente que tiene el mundo hasta ahora es la ISSN, y hay otro que escuché de un colega que decía el Colegio Americano del Deporte. Entonces, ¿sabes lo que criticaron? Piero subió un estudio en donde decía que 0.8 y ya estaría bien para la ganancia de masa muscular. Entonces le comenta este señor y le dice que eso estaba mal porque a nivel deportivo, si bien es cierto, tienes un tope, ¿no? Un tope de ganancia de masa muscular, pero de ahí a nivel, ¿no? De competencia, ¿no? De atletismo, donde se entrenan muchísimas horas, sí requería de un aumento, ¿no? Un aumento de proteína. Y que los estudios que habían estaban mal porque eran generalmente en personas que no eran deportistas de élite. Entonces, bueno, eso era un poco la duda. Yo he hecho igual. Pero, ostras, en Patreon, joder, yo creo que tenemos todos los estudios de deportistas y proteínas, todo analizado hasta la última frase. Sí lo he visto. En atletas. La investigación sobre proteínas
creo que son como 350 páginas, una cosa así, me salió en total. Y tenéis todos los estudios, uno por uno, frase por frase, metodología por metodología, con deportistas, sin deportistas, con culturistas, con atletas de fondo, con saltadores, con halterófilos. Hay estudios de todo tipo y están todos analizados en la investigación sobre proteínas, que es todo lo último de Patron. O sea que vamos, tienes ahí... Me imagino que no necesitarías nada más con eso, pero bueno, si necesitáis algo más, pues me lo dices. Sí, sí, de repente Luis tiene ahí algo, porque siempre necesita, que acá a Luis le encanta la nutrición deportiva y es un poco incrédulo, o sea, como cualquier profesional, ¿no? Que siempre tiene que verificar. Entonces él sigue siendo amante de la ISSN y a pesar de que sabe que está financiado por suplementos y todo, es porque eso al final no importa, al final lo que importa son los estudios, ¿no? Y cómo lo hacen. Entonces, bueno, será cuestión de leer ese apartado de atletas. Ya voy a llegar, así que ahí Se seguro. llama RDA en deportistas y críticas a la RDA en deportistas. Analicé todo, tanto los estudios que establecen los requerimientos, que es 0,8, como los estudios que dicen que no, que se necesita más. Todos están analizados, todos, uno por uno. No me quedó ni uno. Ah, bueno. Bueno, entonces queda claro, ya los voy a estar leyendo. Bien, bueno, creo que en realidad eso sería todo. No sé si Henry o alguien más quiere hacer alguna consulta. Bueno, más para introducirte, los que han entrado, muchos son nuevos, Gonzalo. Muchos ya, antes de entrar al grupo, han visto tu debate. O sea que ya más o menos tienen una idea de cómo interpretas la evidencia. Y acá seguro tienes muchos seguidores que seguro les dará vergüenza o pena hablar. Pero bueno, no sé si... Bueno, yo os pido disculpas por calentarme, ¿vale? Os pido disculpas, me gustaría ser más profesional, pero bueno, no puedo. No soy así, no lo puedo evitar. Lo siento mucho. No te Pero bueno, preocupes. espero que quede todo claro y todas las dudas que tengáis, vamos, aquí estamos. Si esto se trata de que aprendamos, ¿eh? Yo estoy encantado. A mí cuando alguien me dice, oye, es que esto no es así, le digo, genial, pásame las pruebas y si me ayudas a aprender algo nuevo, te estaré agradecido el resto de mi vida, te lo aseguro. Ahora, cuando eso me lo han dicho 160 veces y las 160 veces me dicen cosas que son clara y absolutamente erróneas o que indican precisamente lo contrario de lo que las personas defienden, pues te acabas hartando un poco, ¿no? Ya son muchos años debatiendo con gente y hablando todos los días en las redes sociales y, y a mí, pues por eso cuando cojo gente como vosotros, hambrienta por aprender, por saber, por ayudar, pues me explayo y me vengo arriba. No me puedo evitar. Sí, me imagino, Ahora. me imagino. Bueno, no sé si tengas algo que comentar, Gabriel o Henry o Luis. Yo tengo una pregunta que es sobre lo que se comenta en la parte de proteína para atletas y que en una parte habla del periodo de adaptación. No sé si es que me equivoco, que a veces unos estudios duran poco tiempo y como que no permiten a la persona adaptarse a la ingesta de proteínas, entre comillas, bajas para mucho, que son de 0,8 a 1, ¿no? Por ejemplo, y las comparan con los de 1,5 o 2, ¿no? Mira, Eh, eso. perdona. En cuanto a la adaptación, lo importante es que en el estudio me digan si todos parten de balance de nitrógeno. Eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque si unos pasan, por ejemplo, de en su vida diaria consumir 1,5 a 0,8, durante todo el primer periodo van a estar perdiendo nitrógeno. Sí o sí, aunque 0,8 sea suficiente, van a estar perdiendo nitrógeno, porque es el periodo de adaptación, ¿no? Entonces, claro, mientras a los otros les someten a un programa de ejercicio de resistencia, que están aumentando la masa muscular y están en balance positivo, o sea, porque están en balance positivo de nitrógeno, los otros van a estar en balance negativo sí o sí, aunque 0,8 sea suficiente. Entonces, yo lo que necesito es ver que en los estudios miden claramente que todos partan de balance de nitrógeno. Sí o sí. Eso es lo que yo necesito ver. Vale. Aunque son pocos, creo, entonces, por lo mismo que
que parten desde eso, ¿no? O, Claro, sobre o todo si hay... los que están financiados por la industria de los suplementos, ninguno. Cero. Había Sí, unos sí, pero deportistas de Philips, que también lo analizamos, también lo tenemos ahí. Bueno, de hecho ese creo que no lo apunté, pero eh, ese sí ponía que partían de balance de nitrógeno, hacían todo correcto y tal, pero había un problema con las calorías y ellos decían, lo comparaban con los controles sedentarios y no utilizaban controles sedentarios, ¿no? Era uno de Philips, uno que citaba la ISSN. Entonces, claro, que había otro con otra metodología que concluía otra cantidad completamente distinta. ¿Qué pasa? Que la ingesta de calorías también era distinta. Y como las calorías son tan sumamente importantes en el balance de nitrógeno, por lo que estés en balance de nitrógeno gracias a las proteínas, si disminuyes las calorías vas a estar en balance negativo de nitrógeno, sí o sí, tiene exactamente el mismo efecto, pues con ese estudio no se puede concluir tampoco absolutamente nada. Que era uno de Philips, que también analizamos. vale, entiendo. Creo que algo así también compartió Brad Schoenfield hace 2 semanas, un estudio que comparó, creo, de un gramo de proteína con dos, pero uno estaba, creo, en superávit y el otro estaba en norma o en déficit. Algo así medio raro fue. Pero sí se entiende la idea. Quería saber, eh, esto del balance del nitrogenado se aplica en general, ya sea para hombres o para mujeres. Bueno, normalmente los estudios usan población de hombres. No sé si es que hay alguna diferencia o aún en mujeres es totalmente igual, da lo mismo. Los estudios que yo conozco utilizan indistintamente hombres y mujeres. De hecho, el metaanálisis de RAND hace análisis por separado para hombres y mujeres. O sea que sí, está bien establecido para hombres y mujeres. Quizá las mujeres parece que necesitan menos aún, pero también lo explico y se lo explica el metaanálisis en la investigación también, que por precaución parece que, y por falta de poder estadístico, porque puede ser uno de los problemas, pues establecen, no hacen recomendaciones distintas para hombres y mujeres. Vale, una última pregunta. En caso de que, por ejemplo, ¿no? Una mujer esté acostumbrada a consumir 2,2 gramos de kilogramo, porque eso le han dicho que tiene que consumir, ¿no? Y yo la paso, por así decirlo, de 2,2 a 1,3 o 1,4. Durante las 2 primeras semanas quizás tenga un balance de nitrógeno negativo, pero hasta que tome bien el periodo de adaptación, ¿perdería o tendría probabilidad de perder un poco de masa muscular? No, no, es que O si no está en necesariamente. balance negativo, eso quiere decir que está perdiendo masa magra. Eso es lo que significa balance negativo, ¿vale? Pero tú como profesional tienes una manera de hacerlo para que no ocurra. Y es bajando muy poco a poco. Si Progresivo. bajas muy poco a poco la ingesta, o sea, si tú la reduces, como por ejemplo se hace en un estudio, pasan de consumir lo que sea en su vida a consumir de repente, ¡pum!, 0,8, eso es una tajada al balance de nitrógeno impresionante. Pero si tú lo vas reduciendo poco a poco, por ejemplo, pues una semana 2,3, a la siguiente semana 2,1, a la siguiente semana 1,9, a la siguiente semana 1,7. Entonces no tiene por qué perder nada de músculo. Nada de más. Entonces sería recomendable poco a poco y bueno, y semana a semana o quincenalmente así reducir hasta llegar hasta lo que es necesario Eso. o prudente, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Por lo menos que le guste, ¿no? Porque Esa es muy buena hay palabra. muchas chicas que ya vienen Hablo acostumbradas de a comer tanta cantidad de pollo que a veces si le dices que le vas a bajar mucho es como que, no, pero ya estoy acostumbrado, bueno, me gusta y bueno, ¿y por qué, no? Entonces sí, bueno, poco a poco creo que es lo mejor. Y de hecho, a un deportista le conviene mucho más, porque como venga algún periodo, una gastroenteritis, un viaje a no sé dónde, un yo qué sé, cualquier 40.000 cosas que pueden pasar a los deportistas, y consumen, no pueden consumir esa cantidad absurda de proteína, van a perder muchísima masa muscular. Claro, no es lo mismo que tú estés consumiendo 0,8, 0,9, que aunque tengas gastroenteritis o lo que sea, vas a poder mantenerlo. Pero si estás consumiendo 3 y tienes una gastroenteritis, ya me dirás tú cómo con una gastroenteritis sigues consumiéndolo. O una infección de lo que sea, yo qué sé, cualquier cosa. Te va a ser imposible y vas a estar perdiendo masa muscular. Eso es lo que hablaba uno de los investigadores. La dependencia que se crea en la gente de las proteínas. Eso es lo que le conviene a la industria de suplementos, ¿no? Porque a poco que bajes, o sea, tú bajas
de consumir 3 gramos a 2,5 y vas a perder masa muscular. Es que no te queda otra. Si bajas de 3 a 1, pues ya ni te digo, y el periodo de adaptación puede ser más largo. Y ese periodo de adaptación se está perdiendo masa magra, que es el nitrógeno. El nitrógeno se mide en nitrógeno porque es como se miden los aminoácidos, ¿no? Que son compuestos nitrogenados. Pero cuando hay balance de nitrógeno, eso quiere decir que lo que entra y lo que sale está equilibrado. Si hay un balance negativo, quiere decir que sale más nitrógeno. ¿Y dónde se fija el nitrógeno? En los músculos. Bueno, la masa magra en general, también en órganos y tal, ¿no? Pero estás perdiendo masa magra, que es a lo que se le llama masa magra, a la cantidad de nitrógeno. Ni más ni menos. Vale, sí, eso explica muchas cosas, porque en realidad a veces, bueno, gran mayoría de veces me pasa que vienen con una cantidad alta de proteínas y bueno, yo apenas veo eso suelo bajar de una manera considerable, ¿no? Y en algunas ocasiones pasa que los perímetros o controles de los perímetros corporales como de glúteos, piernas, baja el primer mes, pero el segundo mes como que se recupera, Eso es. ¿no? Y a veces un poco que se asustan, ¿no? Pero digo, no, calma, que bueno, luego ya vamos a ir progresando, pero yo no sabía que podía ser eso una causa. Es más, Sí, yo no, pensaba... esa es la causa sin duda, porque eso está muy estudiado. Pero, como tú bien dices, incluso eso pues quizás a largo plazo en un deportista tampoco tenga mucha relevancia. En un estudio sí, en un estudio tiene toda la relevancia del mundo, pero quizás en un deportista muy a largo plazo, de hecho nosotros pusimos estudios a largo plazo donde no se medía el balance de nitrógeno, pero eran tan a largo plazo que aún así no existían diferencias entre 0,8 y 1,8 o 2,4 o algo así. Pero eran estudios muy a largo plazo. Entonces, a largo plazo, lo normal es que se acabe equilibrando. Es así es como funciona el cuerpo humano. La adaptación. Si el deportista le sigue dando adaptación y llega un momento en el que está consumiendo suficiente nitrógeno, pues va a volver a ganar la masa muscular que perdió. Eso es así, no hay más. Eso es indiferente, Gonzalo, de la cantidad de ejercicio de fuerza que haga y la frecuencia con lo que realice, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Eso es independiente de eso. Hombre, la variable imprescindible para ganar masa muscular es el ejercicio. Es decir, que es lo que provoca la adaptación. Por mucha proteína que comas, si tu cuerpo no dice, ostras, necesito más músculo para hacer esto, pues no lo vas a ganar. No, más que nada me refería por el tema por ejemplo, ¿no? Que pasemos de 2 gramos por kilogramos a 1,4, ¿no? Pero la persona está entrenando bien o Sí. mucho mejor de lo que entrenaba antes fuerza. Igual como que se habría el riesgo de perder un poco de masa muscular a pesar de entrenar bien. Sí, a pesar, por supuesto. Sí, el balance de nitrógeno. El periodo de adaptación es totalmente indiferente lo que estés haciendo aparte. Eso es el tiempo que tarda el cuerpo en adaptarse. Sin más, da igual el ejercicio. Eso se va a producir sí o sí. Vale, entendido. Es algo que nunca habría razonado y no lo hubiera visto de verdad. Así que muchas gracias. Nada, hombre, a ti. Gonzalo, eso mismo se aplica también. No te oigo, Oscar. No se te oye. Eso mismo también se aplica para el modelo de cuando hay SIBO o cuando hay alguna enfermedad intestinal. Por ejemplo, recomiendan FODMAP o DASH, ¿no? Y en realidad, Hombre, cuando. das para SIBO no creo. Normalmente es una dieta baja FODMAP. Claro. Un tiempo. Entonces, ahí la idea es ir administrando poco a poco fibra, ¿no? Progresivamente. Sí, pero bueno, eso yo creo que se entiende mejor pensando en cualquier lesión. Es decir, yo si hago deporte, me lesiono el tobillo, ¿vale? Yo me lesiono el tobillo, me hago un esguince. Ujú. Y bueno, me lo escayolan, me lo inmovilizan o lo que sea, y el primer día que voy al gimnasio me pongo a hacer el mismo ejercicio que hacía antes, con el tobillo todavía convaleciente. Claro, no puedo, ¿no? Porque está lesionado. Entonces, aunque el ejercicio sea bueno para mi tobillo no lo puede soportar. Tendré que ir poco a poco, aumentando la carga y volviendo otra vez, ¿no? Poco a poco. Pues eso es lo mismo. Normalmente, la gente que le sienta mal la fibra es porque tiene el intestino tan lesionado que algo tan importante como la fibra le sienta mal. Entonces, lo mismo. No puedes coger
y con un intestino lesionado meterle 70 gramos de fibra. Tendrás que ir, igual que aumentas la carga en un deportista, pues en un intestino exactamente igual. Tendrás que ir poco a poco, dejando que el intestino se vaya curando, porque evidentemente la fibra es la única manera de curar un intestino, o sea, que se conozca, quitando medicamentos, por supuesto. Pero es la única manera de curar un intestino es con fibra, con alimentos vegetales, no se conoce otra. Sí. Clarísimo, clarísimo. Gabriel, ¿todo claro? Me parece que tenías ahí algo o ya quedó claro. Sí, todo claro, todo claro. Ya, genial. Bien, bueno, yo sí creo que ya he aprendido mucho. Y bueno, no sé si alguien más tenga alguna pregunta. Supongo que no van a hablar mucho, no sé. Luis, de repente, o no. Podéis preguntar lo que queráis, comentar, debatir. Aquí estamos en un ambiente sano Buenas y tardes. Hola. podéis debatir conmigo. Si no estáis de acuerdo en algo, me podéis decir en qué, no hay ningún problema. Y aquí estamos para aprender todos, ¿eh? Buenas Perdona, tardes, una Xiomara. consulta. En vez de aumentar la cantidad de proteínas con aminoácidos, contraindicación. Te escucho fatal, no te escucho nada, no te escuché nada. Yo tampoco. Xiomara, de repente escribes, si es que tu señal está fallando. ¿Ahora me escucha? Y ahora Sí, mejor. Yo quería preguntar si, por ejemplo, queremos aumentar lo que es la cantidad de proteínas, mejor sería usar suplementos de aminoácidos esenciales o esto sería contraproducente, o estaría mal o bien. Vale, pero aumentar la cantidad de proteína, en primer lugar, ¿para qué? O sea, si es en un ambiente clínico, normalmente se utilizan pues dietas modulares, ¿no? O suplementos, sí. Eh, por ejemplo, en caso de desnutrición o casos así donde la proteína esté indicada como procedimiento médico, pues lo normal es usar suplementos. Problemas de masticación, eh, pues eso, desnutrición severa, no sé, cosas normalmente es con proteína. En los demás casos, cuando hablamos de gente sana que simplemente quiere aumentar el consumo de proteína, desconozco para qué o con qué objetivo, a lo mejor con gastarse más dinero en comida, siempre es preferible hacerlo con alimentos, claro. Pero eso hablamos de personas sanas. Cuando es una persona ingresada, o sea, en un ambiente no cosómico, eh, pues como lo prescriba el médico, la verdad. Normalmente es en suplementos o por vía parenteral. Sí, me parece, Gonzalo, que Xiomara todavía no ha leído el apartado de proteínas. Y claro, como ella es nueva, entonces como cualquier profesional, en realidad creo que el 99.9% de aquí de Perú sigue creyendo de que en deportistas la cantidad es 1.6, 1.8. Y quizás por ahí va la pregunta, porque si es en un contexto clínico, claro, habría que ver pues, si el paciente es quemado, sepsis, no sé, ¿no? Entonces es distinto. Claro. Sí, sí, sí. Yo me refería en el tipo de persona que quiera aumentar masa muscular para no ingerir grandes cantidades de proteína. En vez de eso podría tomar suplementos de aminoácidos esenciales. Para aumentar la masa muscular solo necesita comer las suficientes calorías y hacer ejercicio. No necesita aumentar el consumo de proteína para nada. Siempre que Gracias. consuma la suficiente proteína, claro. Pero bueno, de hecho, normalmente si pretendes aumentar la masa muscular, normalmente se suele tirar por dietas hipercalóricas o ligeramente hipercalóricas, y entonces incluso los requerimientos de proteínas en dietas hipercalóricas bajan aún más. O sea, quizá una persona que quiera aumentar la masa muscular y aumenta 300 calorías al día de superávit, pues quizá solo necesite 0,5 gramos al día de proteína para maximizar la ganancia de masa muscular. 0,5. 0,5, 0,6. Pero, no obstante, 0,8 es lo que recomiendan. Y
y hablamos de que si queremos que sea óptimo, menos de 0,8 yo no recomendaría para deportistas. 0,8 me parece bien, y añadir a 0,8 no tiene ningún beneficio, ninguno. Sí, sí, adelante Luis. Vale, ok. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Muy buenas tardes bien, con todos. encantado. Sí, qué bueno. Ahorita yo me enfoco, por ejemplo, en lo que es el deportivo. Y pues, no es tanto como que la síntesis proteica muscular, sino Espera, es que, te escucho fatal, te escucho entrecortado. a ver, estoy con mi wifi. ¿Ahora se me escucha bien? Sí, o sea, ahora justo sí. A ver. Ya, ok. A ver, le comento cómo hacer lo que tal. Sí, a ver, yo me enfoco en el deporte y bueno, no es Yo tanto me como que acuerdo, nací. perdona, Sí, que tú te sí, sí, ok. acuerdas de... Yo me acuerdo de que, Es que no sé qué me has dicho, te he entendido. Yo me acuerdo de Word o algo así. no, Luis, A tu ver, audio está mal. Tu audio está mal. es que oye, te escucho mal. A ver, intenta hablar un poquito más despacio, a ver si te escucho mejor. ya, ahora sí, a ver. A ver. Ya, lo que pasa es que yo me enfoco en el lado del deporte, ¿no? Entonces, Ah, no que es te tanto, enfocas en el mundo del deporte. sí, sí, Vale, ya vale. vengo ya más o menos, ya unos añitos ya. Sí, no es tanto como que la síntesis proteica muscular, sino más que todo es la cantidad de requerimientos en cuanto a calorías, lo que requiere, vale la redundancia, el deportista, ¿no? Entonces, quizás con 0,8, o sea, sería lo ideal, claro, o sea, para nivel, hablando de personas sanas, porque cuando la persona, por ejemplo, hace alguna actividad de alta intensidad, le genera estrés. Es un estrés propiamente de la actividad en sí que hace, porque el cuerpo no lo soporta. O sea, hay personas, por ejemplo, en los deportistas, que entran en un grado de entrenamiento. Entonces, ese grado de entrenamiento no se puede como que hacer una cierta comparación con las personas sanas, por ejemplo, ¿no? Porque ese grado de entrenamiento, ellos casi, o sea, les es difícil llegar. Por eso que incluso eh, hay estudios que los epidemiológicos difícilmente se pueden realizar, porque ¿Cómo? como es un grupo es el equipo pequeño, este, no es tan común de, ¿cómo se puede decir esto? No es tan común de encontrar, ¿no? Entonces, o sea, más allá de 0,8 le suben al 1,6, hasta 1,5, este requerimiento pues, lo amerita, ¿no? Eso se basa más o menos. Porque incluso eh, con carbohidratos, por ejemplo, lo que usamos en deporte, pues usamos el gramaje por día, ¿no? Usamos pues 4 gramos, 5 gramos, que es una actividad más o menos de, de ligera a moderada, ¿no? Y las proteínas, para que eso se compense, se aumenta un poquito más, ¿no? O sea, no es tanto como que 0,8 o quizás 0,9, por ahí los lípidos sí podrían como que influenciar, pero habría cierta interferencia a nivel de lo que va a ser el evento gástrico. Entonces se le aumenta un poquito más las proteínas, ¿no? A eso más o menos. Bueno, no entendí muy bien lo que me quieres decir, pero vamos, puedes mirar si quieres toda la investigación de proteínas y si tienes algún estudio que creas que yo qué sé, cualquier cosa, pues me lo mandas. Me mandas todos los estudios que quieras o la evidencia que quieras y sin problema. No obstante, has hablado de Ok, carbohidratos, algo y de calorías. Yo creo, hasta donde yo sé, porque no he investigado mucho más, de hecho fue una investigación que propuse a la gente que hiciera, eh, creo que poner proteínas para quitar carbohidratos, creo que no parece una buena decisión. O sea, creo que en el deportista parece ser que cuantos más carbohidratos mejor,
hablando solo de macronutrientes, ¿eh? Luego otra cosa sería hablar de alimentos. Claro. Pero en ese aspecto, yo, según la evidencia que hemos visto, lo que hemos analizado, ya te digo, punto por punto, mirando análisis estadísticos, mirando todo, no hay evidencia de que las personas necesitan más proteína, incluso al contrario. Parece que incluso necesitan menos proteína para maximizar, ¿no? Para ganar masa muscular y todo eso. No obstante, lo dicho, toda la evidencia que quieras pasarme, si me vas a pasar algo del ISSN o de todos estos, míralo porque ya está todo analizado en la investigación, ¿vale? Claro, yo ahí no- sí, Gonzalo, o sea, entiendo muy bien la postura que, bueno, que me comentas, ¿no? O sea, pero, por ejemplo, muchos lo relacionan como que la actividad del deporte es incremento de la masa muscular, cuando no es tanto así, sino en Efectivamente. cuanto a la optimización en sí, para que pueda ejercer mediante las actividades musculares y pueda ganar un campeonato, ¿no? Es Eso como es. que un premio a cambio, ¿no? Estoy de acuerdo. Incremento de la masa muscular viene de por medio, sí, sí, solo sí, pero no es como que ese sería el lado estético, que es ya muy diferente, ¿no? En Muy cuanto a bien. contexto. Ujú. Claro. Yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Claro, no es la única variable, efectivamente. Quizás hablábamos más de culturistas o tal. Ujú. Claro, y se confunde mucho con la actividad de alto rendimiento, ¿no? Que es tan distinto. No obstante, Vale. ahí ya te digo, en la investigación tienes estudios con atletas, atletas de fondo, atletas recreacionales, deportistas profesionales, equipos de halterofilia, culturismo. Hay estudios de muchos, en personas mayores también. Hay de todo. Vale. Claro. Pero nada, no obstante, todo lo que quieras enviarme, pues bienvenido será. Sí, por cierto. Muchas gracias, Gonzalo, de todas maneras. Nada, gracias a ti, Luis. Bien. Y luego de... Sí, su audio justo empezó... Pero bueno, sí se entendió y cualquier cosa ya pues se mandará a cualquier estudio y todo eso. Bueno, Gonzalo, te quiero agradecer. Ya me parece que estamos contentos con todas las preguntas. Y bueno, espero que la siguiente vez, que seguramente será por lácteos, o sea, aceptes, ¿no? Ahí para que podamos hacer preguntas y todo eso. Hombre, aquí me tenéis encantada, por supuesto. Sí, ya mucho, ya es que ya llegó un momento en la que hemos, bueno, con Gabriel al menos y con Piero, estamos todo el tiempo peleando con doctores, nutris, no sobre el huevo. Y ya pues, ahora toca lácteos, entonces, Pues es casi un corta y pega, ¿eh? Vamos. O sea, es muy parecido, pero bueno. Sí, lo que miremos, lo que queráis mirar, lo miramos sin problema. Si me lo haces como esta vez, que me has mandado ya específicamente qué querías mirar y tal, ya lo tendré yo preparado. Entonces ya, y podré preparármelo antes y tal. No tendré que hacerlo sobre la marcha. ¿Vale? ya bueno, te agradezco muchísimo nuevamente. Todos ahí te están escribiendo, muchas gracias. Por interno también, Ah, te están agradeciendo el mucho. agradecimiento es mío para todos, ¿eh? De verdad, de corazón os lo digo. Estoy encantado aquí con vosotros. Bueno, Gonzalo, entonces estamos ahí hasta la próxima, te agradezco muchísimo.